El Observatorio de Medios Q y Teso presenta Analítica, un debate sobre los medios y sus actores. Saludos a todos nuestros amigos, bienvenidos a Analítica, un análisis sobre los medios de comunicación y sus actores. En esta ocasión tenemos una vez más a Balil Eshmal. Hola, ¿qué tal? Y a un invitado muy especial, Bernardo Mazzini. Hola a todos. Mi nombre es Luis Peinbert y todos somos miembros del Observatorio de Medios Q y Teso. En esta ocasión nuestro compañero Rodrigo no se pudo presentar, esperemos tenerlo presente en el siguiente programa. Y bueno, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Es un tema muy interesante y que creemos que es pertinente más que nada por lo que está pasando actualmente. Y se trata de la prensa partidista. Un término que no muchas veces hemos escuchado, al menos en nuestro país. Y aquí discutiremos lo que pasa cuando un medio de comunicación, en especial los medios impresos y los norteamericanos, suelen tomar partido por algún candidato político. En este caso, el caso de Hillary Clinton y Donald Trump. Y vamos a hacer un contraste con algunos medios mexicanos y vamos a identificar por qué aquí no se hace o por qué aquí ya no se hacen esas prácticas. El primer tema es el marketing político, ¿no, Valila? Sí, es... esta influencia que tienen los medios sobre sus audiencias es un potencial increíble para influir sobre sus decisiones, pero es imposible y muy complejo medirlo. Lo que hemos notado es que estos medios son muy exigentes con el poder político, pero pocas veces lo son con ellos mismos y con las estrategias que emplean para influir. Ellos son los que han propiciado cambios políticos, pero estos cambios lamentablemente no han sido democratizadores o duraderos. Por lo general, estas regulaciones de los medios van en contra de los intereses sociales, porque lo que podría ser una relación ideal entre las audiencias y estos medios, llena de respeto, honestidad y transparencia, abierta al diálogo, se ha convertido en una relación llena de rispidez, hartazgo y donde el dinero está sobre todas las cosas. Por ese mismo caso hay mucha desconfianza. Hace poquito tuvimos un caso muy sonado porque sorprendió a más de uno. The New York Times se postuló a favor de Hillary Clinton, pero eso no fue lo sorprendente. Lo sorprendente fue que sacó una edición especialmente dedicada a los latinos en español, ¿no? Fernando, ¿tú que sabes más al tema? Sí, vamos, no es la primera vez que un periódico se pronuncia por un candidato, ya lo comentaban ustedes, y no solo en Estados Unidos, incluso en muchos países, incluyendo a México, hay antecedentes de este tipo de prácticas. Sí. Y en el caso concreto del New York Times, uno podría incluso rastrear desde sus orígenes, prácticamente en cada proceso electoral ha hecho público del conocimiento de sus lectores, vamos, del lado de quién está. Y también es un dato cierto y medido que casi siempre ha estado del lado del candidato demócrata, quien quiera que sea. Así es. Ahora, también ha ocurrido en algunas ocasiones, las menos, que también han apoyado candidatos republicanos. Esa práctica es sana por cuanto nos permite, de parte del medio de comunicación y de quienes nos acercamos a él, tener pues mucha más honestidad en cuanto a su línea editorial. Sabemos qué podemos esperar de ellos. Vamos, la neutralidad es algo muy difícil de lograr, Max, sobre todo en periodismo, y no se diga en materia política, vamos, y a veces no se puede ni siquiera en el periodismo deportivo o en el de sociales, mucho menos en el periodismo político. Y lo que hizo el New York Times, yo creo que obedece o se alinea con algo que está ocurriendo más o menos en toda la sociedad estadounidense, que no nada más en materia de medios de comunicación, sino en casi todos los ámbitos de la vida social en Estados Unidos, hay una especie de cierre de filas, no tanto para cobijar a Hillary, sino como para advertir la amenaza sociocultural que puede ser Donald Trump. Hasta el mismo título que usaron, ¿no? A votar. A votar. A votar en español, usando los signos exclamativos, y haciendo alusión, como también lo decía el exalcalde de Los Ángeles, el señor Villarraigosa, ¿verdad? Que decía que si bien Estados Unidos es un país multicultural, históricamente la minoría latina ha sido un poquito menos activa para ir a votar, mientras que los negros, los musulmanes, otras minorías étnicas y culturales sí tienen más instalado el hábito de acercarse al voto. Ahora el New York Times les dice, saben, vamos cerrando filas con Hillary Clinton, vamos tratando de evitar el eventual desastre que podría ser una política pública, un país dirigido por Donald Trump, y entonces clama
por el apoyo de la comunidad latina, ¿no? Y entonces empieza a buscar, por supuesto que no nada más dice que hay que votar por Hillary por el simple hecho de no ser Donald Trump, sí, exacto. Sino que también reconoce la trayectoria de Hillary, que lleva, qué sé yo, 30 y tantos años en la política, ha ocupado varios cargos públicos, algunos de representación popular, e incluso entonces el New York Times reconoce en ella ciertas tablas políticas, dice, no es ninguna improvisada, sabe de qué sabe qué está haciendo y pues tiene las tablas necesarias para ser la primera presidenta mujer de la primera potencia mundial. Y en el caso de los latinos, pues también el New York Times hace de una manera mucho más enfática, por primera vez publica en sus páginas en español, pero hace un recuento mucho más serio del papel que ha jugado la comunidad latina en la dinámica económica, cultural, social de Estados Unidos, donde sabemos que pues estamos hablando de 50 o 60 millones de latinoamericanos viviendo en Estados Unidos. Y como en comentario, pues Carlos Slim tiene el 5% de las acciones de New York Times. Es la persona con más acciones, no es el socio mayoritario, pero nadie tiene como más persona, que él las tiene más. Sí. Y también veíamos, hicimos un recuento en una sesión del observatorio de los respaldos de medios impresos en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. El apoyo a Hillary Clinton ha prevalecido. Son 23 diarios que la apoyan. Y de hecho, lo sorprendente aquí es que algunos tradicionalmente conservadores la han apoyado, entre ellos el USA Today, Cincinnati Enquirer, Arizona Republic y Dallas Morning News. Sí. Estos diarios, hay 6 que no le dan apoyo a ninguno, prefieren mantenerse neutros. Y los que no le dan apoyo a Donald Trump son 2 de estos diarios. Esta práctica es muy interesante y más en nuestro país, porque la última vez que vimos algo parecido fue en 1919-1920 con Álvaro Obregón, que tuvo el respaldo del Informador aquí en Guadalajara. El caso jalisciense del Informador, así es. Y es un fenómeno muy interesante también porque vemos cómo nadie apoya abiertamente a Donald Trump. Exacto. Pero existen medios que dicen, yo no me voy a meter en eso, yo simplemente no apoyo a ninguno de los dos. También estábamos viendo el panorama de los respaldos periodísticos en los medios mexicanos, ya aterrizándolo aquí en nuestro país. Casi inexistente ese panorama. Sí, cómo los medios de comunicación mexicanos evitan hablar sobre sus filias y sus fobias políticas, ¿no? Se mantienen al ras de la objetividad, de lo neutral, no se quieren meter con nadie, porque aquí no estamos acostumbrados a recibir ese tipo de noticias como lo reciben las culturas anglosajonas. Sí, además nosotros vemos a los medios de comunicación más cercanos a estas esferas políticas y de poder que a nosotros. Exactamente. Y que desde ahí hay algo que no está tan bien. Desbalance. ¿No? Exactamente. Sí, pero ¿qué pasaría si de un día para otro los medios aquí en México dijeran, ¿saben qué? Vamos a tomar una postura, apoyamos a este candidato, apoyamos este partido. Exposición de lealtades, ¿no? Exacto. Intereses comprometidos, la gente tendría opiniones muy divididas sobre a quién seguir y a quién no. No sé qué tanto nos llevaría llegar a esos estándares que tiene Estados Unidos de dar las posturas. Y más por esta regla casi implícita en el periodismo mexicano, que es como explícitamente no vas a tomar partido por alguien. Exactamente. Nuestro siguiente punto es la relación de medios con el poder, que tenemos aquí 4 fenómenos. El primero es el medio de comunicación dice en su discurso que es independiente del poder. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, vamos, cuando pensábamos en esto, también ahí en las sesiones de reflexión en el observatorio, yo identificaba por lo menos esas 4 relaciones que yo creo que son las que se reproducen con mucha mayor frecuencia en el ámbito de la historia o la relación histórica entre los medios de comunicación y el poder, ¿no? Que datan desde la colonia. Sin embargo, ya para referirlo desde el siglo XIX para acá, o para ser un poco más puntual, también por asuntos de tiempo, lo referimos más a los tiempos recientes, pues se puede hablar de 4 modelos, ¿no? Un primer modelo en el que los medios de comunicación dicen y tratan de ser muy explícitos en el asunto de que se presumen independientes. Así es. Y que por consiguiente dicen que no tienen absolutamente nada que ver con las fuentes que cubren, con las esferas del poder. Así es. Vamos, incluso, y yo ahí colocaba, por ejemplo, el tan sonado caso de los periodistas del Grupo Reforma, ¿no? Que a veces incluso son sus colegas de otros medios de comunicación. Exacto. Se burlan de ellos porque no los dejan ni siquiera agarrar una galleta en la conferencia de prensa. No se
comprometen con nadie. Porque dicen que agarrar una galleta de mi fuente ya es como Sí, comprometer o ya. estar recibiendo alguna especie de cochupo de parte de mi fuente, ¿no? Yo creo que la independencia Es del válida la ejercicio filosofía periodístico Sí. pues depende de muchas más cosas que comerte los chilaquiles que te ofrecen en un desayuno. Sin embargo, bueno, discursivamente el Grupo Reforma y algunos otros periódicos dicen que son independientes del poder, dicen que ponen su barrera, que no se dejan seducir, aunque muchas veces, incluso, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando se publican encuestas en épocas electorales, y para claro. eso también, esa es una de las especialidades del Grupo Reforma, ofrecer encuestas que se presumen como metodológicamente muy rigurosas, pero que de una u otra manera envían guiños a los partidos, que son sus principales compradores de publicidad en épocas electorales, y que, vamos, incluso a veces les maquillan los escenarios cuando les son relativamente adversos, ¿no? Eso en cuanto al primer modelo, pero para tratar de ir un poco más rápido con otros que hay, existen, por ejemplo, las ocasiones en que hay vínculos de facto entre el medio de comunicación y el poder, pero no se reconocen abiertamente. Exactamente. No, claro, no les conviene. Que es el modelo más frecuente aquí en los medios mexicanos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es lo que más ocurre. Vamos, todo mundo sabemos qué tipo de línea editorial ha manejado históricamente Televisa o ha manejado TV Azteca. O La los Jornada. periódicos o el asunto de La Jornada, por ejemplo, con su, digamos, su pejefilia, ¿no? Claro. Que ahora está tambaleando. O sea, sí, pues por lo mismo de que ahora ya hay un conflicto de identidad tremendo entre toda la izquierda mexicana, no sabemos qué queda del PRD sólido, no sabemos en qué se va a terminar de convertir Morena, y entonces eso mismo creo que tienen un serio conflicto de identidad al periódico La Jornada, pero que parece que simplemente le falta reconocerlo en un editorial. Nosotros estamos siempre con las causas de izquierda, no lo hacen, pero es muy evidente. Televisa nunca nos ha dicho yo estoy con el PRI, no lo dice abiertamente, pero es muy claro. Evidente por la manera de rastrear el discurso de su línea editorial, ¿no? Que nos lleva al tercer fenómeno, ¿no? Exacto, que es aquel en el que sí hay un reconocimiento mucho más explícito. Por ejemplo, es el que estábamos mencionando hace rato. Que no sucede aquí en México. Que no es muy común en México, por lo menos no desde que se estableció la dinámica política que dejó la Revolución Mexicana. Hablo concretamente de los años posteriores a los sonorenses, quizá a partir del sexenio de Lázaro Cárdenas y con el advenimiento de Pipsa, se quedaron como, se estableció una lógica de simulación entre los medios de comunicación del poder en el que no se reconoce explícitamente eso. Entonces, desde entonces ya no hemos visto medios de comunicación, como recordaban ustedes hace un momento al Informador, que tal cual en la campaña electoral de 1919-20 decía: yo soy un medio tapatío, jalisciense, pero que estoy con Álvaro Obregón, ¿no? Y eso mismo hacían los otros periódicos todavía hasta esos años y dejaron de hacerlo. Ese, pues sí, es un modelo que ha dejado de verse en los medios de comunicación mexicanos. Y el cuarto modelo sería ese en el que están imbricados los medios de comunicación del poder. Superpuestos porque personajes que son quizá directivos de un medio ocupan también algún cargo público o son cuadros de partidos políticos. Sí. ¿No? Parece que estas dos esferas se crean la una a la otra al mismo tiempo. Exacto, y vamos, de manera tal que incluso hay intereses de mi manera de ejercer mi cargo público tienen que ver también con decisiones o con planes que tengo para el medio de comunicación en el que participo, ¿no? Digo, eso era muy claro, por ejemplo, cuando la familia Alemán, la familia de Miguel Alemán, expresidente de México, y después su hijo Miguel Alemán Velasco, que después fue gobernador de Veracruz e intentó ser presidente de México. Eran accionistas de Televisa. Entonces se veía pues como en sus cargos públicos tomaban decisiones que favorecían a Televisa, y eso, pues como ese caso mexicano muy conocido por nosotros, los hay incluso en otros lugares del mundo. Pienso rápidamente en Mediaset, la empresa de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi fue 4 veces primer ministro de Italia sin haber vendido ni una sola de sus acciones de Mediaset y siendo accionista de un medio de comunicación. El periódico que más se lee en Colombia es el periódico El Tiempo, ¿no? Y pertenece a la familia Santos, la familia del mismo señor que en este momento es presidente de Colombia. E incluso, para referir un caso local, aquí en Jalisco, por supuesto que también por ahí en los años 80 el gobernador del estado era Enrique Álvarez del Castillo, era por supuesto familiar de los dueños del Informador. No, pues... Y esto nos da muchísimo para tener que pensar, ¿no? Bastante. Por esto sacamos conclusiones como las de
los medios de comunicación están más cerca de la sociedad política que de la sociedad civil. Sí. Claramente, o sea, vemos ahí un contraste. Sí, se ve un interés muy amplio por protegerse, no nomás a ellos mismos y a los de arriba, pero por también hacer esta separación con nosotros, cuando se supone que nosotros somos quienes confiamos en ellos para recibir esta información y ser influenciados de una manera positiva, lo cual no estamos obteniendo de ellos. Así es, Y de ser así, que los medios de comunicación tomen algún partido, lo correcto sería que informen objetivamente, que se postulen de qué lado están y que sean limpios con lo que dicen, que se carguen a su lado, pero que no intenten confundir al espectador. Que el mismo espectador sea el que decide qué lee y qué no lee. Uh-huh. Lo referías tú un poco al principio, ¿no? Sobre la autocrítica de los medios de comunicación, que carecemos de ella, tenemos medios poco autocríticos. Uh-huh. y pues nos harían un gran favor para saber qué esperar de ellos si nos dijeran. Exacto, a quién porque le van. ¿cuál es el deber de los medios de comunicación? Es informarnos, es darnos el mejor panorama posible para tomar una decisión informada y para proteger nuestros intereses. Eso es lo que deberían de Y hacer. preguntarse también por qué la prensa impresa lo hace y los canales de televisión no lo hacen, o no lo hacen con tanta facilidad. ¿Por qué existe esa brecha? Uh-huh. Porque los medios de comunicación también se han convertido no nomás en eso, sino en actores políticos, grupos de presión y grupos de poder. Entonces tienen muchísima más influencia de lo que Sí. creemos. Cosa que ocurre un poquito más en la cultura anglosajona, Sí, ¿verdad? claro. Si los Sí. medios impresos son los que reconocen más sus filias, no tanto, aunque se le nota, por supuesto, históricamente su línea discursiva a Fox, ¿no? Así es. Sí. Vamos, claro que la tienen, aunque no la reconozcan, ¿no? Sí, claro, y también creo que cabe resaltar que todas estas decisiones no solo son por intereses políticos, sino económicos. También Sobre es todo. que les Sobre todo beneficia. estos últimos, así es. Exactamente. Ok, sin otra reflexión que dar, muchísimas gracias a la mesa, Balil Esmal Muchas gracias. y Bernardo Mazzini. Gracias de veras. Mi nombre es Luis Peinbert y esto fue Analítica. Recuérdenos seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Observatorio de Medios Q y Teso, en Twitter estamos como @QMedios y en la web estamos como qmedios.iteso.mx. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar Analítica, una producción del Observatorio de Medios Q y Teso. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.